Padre, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, pidiendo que tú tomes todo el control, que tú quites todo estorbo, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, ningún tipo de distracción, de problema, de pensamiento, de molestia física, Señor. Padre, aún si hay algo espiritual, emocional, que hoy podamos entregar todo en tus manos, toda carga sea quitada del medio, toda barrera sea derribada y que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas, sacudiéndonos, Señor, abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento, sensibilizando nuestros corazones para que esta palabra sea sembrada en tierra fértil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Pues vamos a iniciar con nuestro mensaje. Quiero leerles Mateo capítulo 22. En este contexto, versículo 37 en adelante, le preguntan los fariseos a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más importante acerca de la ley? Jesús les dice, toda la ley se resume en esto. Número 1, vas a amar a Dios por sobre todas las cosas. Vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, nos dice la palabra en otra ocasión. Y Jesús dice, el segundo es semejante, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. O sea, Jesús está diciendo que todo lo que se enseñó, lo que se anunció, todas las órdenes, leyes, mandatos, exhortaciones, se resume básicamente en amar a Dios por sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo sería el mundo si nosotros pusiéramos en práctica este segundo mandato que Jesús dice es tan importante que junto con el primero resume toda la ley y los profetas? ¿Qué sucedería si nosotros amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Es lo que quiero hoy responder en este mensaje donde describiremos en unos minutos de una forma un poco cruda la situación del mundo. Después de eso pasaremos a ver por qué se encuentra el mundo en esta condición y cuál es la responsabilidad de la iglesia. He titulado este mensaje, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero con signos de interrogación. Porque esto que debería de ser una práctica en nuestras vidas que Jesús enseña de forma empírica, no como una sugerencia, un consejo, recomendación, sino como una instrucción, se ha vuelto una opción, aquello que, repito, no tendría que ser alguna opción. Entonces muchos no están amando a su prójimo como a sí mismo y por lo tanto yo le he titulado este mensaje con signos de interrogación, ¿amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y qué pasaría? Quiero que tú medites durante algunos segundos si cada quien en primer lugar tuviera respeto por su vida y amor por sí mismo y así como se ama a sí mismo, amar a los demás. Si tú amaras al prójimo, a las personas que te rodean, tanto como te amas a ti mismo. Te pregunto, si tú amaras al prójimo como a ti mismo, ¿le harías fraude? ¿Le robarías? ¿Le secuestrarías? ¿Estamos de acuerdo que sería un mundo sin violencia, sin adulterios, sin mentiras, sin abuso de las clases altas hacia las clases bajas, sin tampoco ese abuso que a veces hay de las clases bajas que sienten que tienen el derecho de entonces secuestrar, matar, abusar de las que tienen más recursos? Sería un mundo donde no habría secuestros, violaciones, maldad, todas las torturas y todo lo que nosotros vemos que nos rodea en el día a día, en lo que en este mundo tan radicalmente perverso, en el que a veces tú te preguntas, pues bueno, ¿es posible que seres humanos cometan actos como los que estamos viendo? De esto no tenemos que dar muchas estadísticas porque es nuestro pan de cada día. Digo, en México casi no sucede todo esto, ¿no? Pero nos enteramos que en otras partes del mundo sí. Obviamente estoy siendo sarcástico, aclaro para los que están viendo esto a través de Facebook, no vayan a creer que estoy hablando en serio y decir, mira mi amor, vamos a ir a México, dice el pastor que es muy seguro. No, es broma, no es nada seguro nuestro país, desafortunadamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque no nos importa a nadie más que nosotros mismos. Si nos importaran los demás seríamos incapaces de hacer esto. Y tú ves los niveles de violencia y de crueldad y son inconcebibles y tú dices, no puede ser que seres humanos que dicen ser civilizados, intelectuales, modernos, avanzados, cometan estos actos. Cómo torturan, cómo abusan de los derechos, de la libertad, de la vida de otras personas es realmente indignante y es lo que la palabra anunció. Yo no estoy queriendo con este mensaje promover que nosotros cambiemos al mundo, que de repente a algunos pastores les dé ese complejo de Mesías. Llegué a escuchar en congresos y cómo me fastidiaba. Y nosotros vamos a cambiar al mundo y todo el mundo para Jesucristo. ¡Ah! No es cierto. Jesús dijo que lo que va a ocurrir es que el amor de muchos se va a enfriar a causa de que la maldad va a aumentar. Y es lo que estamos viendo. La maldad
ha aumentado a niveles inimaginables. De hecho, hace poco que fui al zoológico, vi un grupo de changos en su jaula. Estaban ellos indignados. No podían creer que el ser humano enseñe que nosotros evolucionamos de los primates. Estaban indignados por el hecho de que se dijera que nosotros somos más civilizados que ellos, porque ni ellos se atreven a dañarse de la forma en que nosotros lo hacemos. Estaban en huelga en el zoológico y no querían salir a hacer espectáculo hasta que se estableciera que ellos habían evolucionado de nosotros y que nosotros éramos los primates incivilizados. Y creo yo que en gran parte, con muchos, a veces tienen razón. Sería un mundo distinto, pero tenemos un mundo que se ha vuelto un cuchitril, un caos. ¿Por qué? Porque esto que Jesús dijo nos entra por aquí y nos sale por allá. Porque somos un mundo egoísta en el cual nos interesamos nosotros y luego nosotros. Solamente me importa yo, luego yo, después yo y al final yo. Le dicen el yo a muchos porque solamente están pensando en ellos mismos. ¿Qué ocurriría con este mundo si enseñáramos lo que Jesús dijo y más allá de enseñarlo, si lo viviéramos? Si lo vieran, para empezar, nuestros hijos, que tratamos bien al personal de servicio, que somos justos con los demás, que nos interesamos en compartir la palabra con aquellos que no la conocen, que nos interesamos de alguna forma, según nuestra posibilidad, en ayudar al prójimo, al menos en ser, ¿cómo puedo decirlo?, amables con ellos, porque a veces ni eso. Va pasando alguien al lado tuyo en la calle pidiendo algo y en vez de siquiera voltear en la cara y decirle, ¿sabes qué? No, gracias, o que vendes, o ponte a trabajar, o lo que tú quieras. No, haz de cuenta que está pasando el perro. Se voltean como si fuera un fantasma. Lo último que nos importa es el amor al prójimo. Y entonces estamos transmitiendo, como lo veremos durante el mensaje, eso a las siguientes generaciones. Y por eso Jesús dijo, la maldad en los últimos tiempos va a aumentar, porque generación a generación, en vez de ir mejorando, de que aprendamos de los errores pasados para mejorar los presentes y así sucesivamente en el futuro, lo que hacemos es corromper cada vez más las generaciones. Si nosotros fuéramos estrictos con la palabra y fuéramos justos y viviéramos lo que Jesús dijo, entonces estaremos forjando convicciones que no únicamente impactarían a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos y los hijos de sus hijos, y estaríamos a largo plazo impactando, como lo veremos al final del mensaje. Desafortunadamente lo hacemos pero para mal. Estaríamos en este caso impactando para bien a millones de personas a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque si tú forjas estas convicciones en ellos y ellos las tienen tan arraigadas que las forjan en sus hijos y sus hijos sucesivamente, generación a generación, perfeccionaríamos el linaje. Para ilustrar esto te quiero dar un ejemplo de qué ocurriría si nosotros fuéramos estrictos y radicales y honestos en poner esto en práctica, a diferencia de cuando no. ¿Qué es lo que ocurre con el pueblo de Israel, que a diferencia de otras civilizaciones de la antigüedad que fueron asimiladas por sus captores, por las naciones que los llevaron cautivos en su momento y que se perdieron con el paso de los años? ¿Por qué el pueblo de Israel sigue existiendo a pesar de que fue llevado cautivo en diferentes ocasiones, a pesar de que en el 70 tuvieron que huir después de la diáspora judía por todo el mundo entonces conocido? ¿Y por qué después de casi 2000 años en los cuales pasan tantas generaciones, en 1944 regresan a su territorio conservando su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, creencias, su religión, todas sus estructuras sociales, es decir, todo lo que hace que un judío sea judío? ¿Por qué a diferencia de otras naciones ellos no fueron asimilados por otros pueblos? Obviamente Dios lo había decretado y había de cumplirse, pero hoy no vengo a hablar de esto desde un punto de vista escatológico. El punto es el siguiente: ellos eran muy estrictos en transmitir sus creencias a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, porque creían que se las había encomendado Dios y que si no afirmaban esto a través de sus fiestas, tradiciones, celebraciones, enseñanzas, en casa, en la mañana, en la noche, en el camino, como se los mandó Dios en Deuteronomio 6, se perdería con el paso del tiempo, serían asimilados por otras culturas, permitiendo o condenando con esto su almas al infierno. Fueron tan estrictos que ellos permanecieron. Y esto estadísticamente es realmente un milagro. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, de acuerdo a las estadísticas y estudios, que cuando una familia emigra al extranjero, solamente es cuestión de que pasen 3 o 4 generaciones para que se pierda por completo su identidad nacional. Y creo que México es un buen ejemplo de eso.
nosotros conocemos personas, familiares, amigos, vecinos, lo que sea, que emigraron al extranjero, que se fueron a los Estados Unidos. Bueno, Trump no los está regresando, ¿verdad? Pero que estuvieron por allá. Y cuando se va la primera generación, sigue conservando sus creencias, tradiciones, su cultura, su lenguaje, etcétera, etcétera. Pero ¿qué va ocurriendo con las siguientes generaciones? Ya a sus hijos les pica el chile y no comen tortillas y les dan asco los frijoles. Los hijos de sus hijos ya ni siquiera hablan español y se creen gringos. Y creen que son de gringos pura sangre, que además ni existen, ¿verdad? Porque esto de Trump es realmente incongruente y es una contradicción, ¿no? Que echen fuera a los que no, a los inmigrantes. Pues bueno, Estados Unidos se construyó a base de inmigrantes. Pero bueno, este no es el tema del día de hoy. Para ilustrar esto, ¿te ha tocado alguna vez, y me fastidia esto, que vas a algún destino turístico, pero en México, y ves a lo lejos en el restaurante a una familia que, como dice aquel pasaje, no recuerdo cuál es la cita bíblica, pero dice la Biblia que no puede negar la cruz de su parroquia, ¿no? O sea, lleve el nopal tatuado en el corazón y a legua se ve que son más mexicanos que el elote, que entre ellos hablan en español, pero los traumados acomplejados cuando hablan en público de una forma ostentosa y llamativa, hablan en inglés. Oh, Mr. Sir, hamburger, please. Para que lo vean que es gringo, el acomplejado traumado. En vez de carnal hamburguesa, por favor. ¿No te fastidia esto? Se van olvidando de dónde vienen. Se van olvidando de cuáles son sus orígenes, sus raíces. Siguiente generación. Te encuentras con que se llama Kevin Brian Hernández Hernández o Britney López Gómez, pero ya ni por aquí le pasa que algún día tuvo que ver con México. Ya vota a favor de Trump y sí que saquen a los mexicanos. Es incongruente. Me dio mucho gusto, iban a decir que soy muy sádico, pero lo que siembras recoges. Me enteré hace algunos meses de que Trump deportó a un hombre que vivía en Estados Unidos, que era mexicano, que estaba casado con una gringa y que ella votó por él y creo que él también por presidente. Dije, tómala para que se le quite, porque él pudo influir en el voto de su esposa. Ah, no, pero no le importaron sus paisanos, quienes lo apoyaron, de donde nació, que voten en contra de ellos. Al fin yo tengo ya aquí mi esposa güerota, ¿verdad? Y que lo terminan deportando. Es lo que siembras tú recoges en esta vida. Pero bueno, el punto es, 2, 3, 4 generaciones después, se pierde por completo la identidad nacional. En el pueblo de Israel esto no ocurrió por lo estrictos que ellos eran en transmitir sus creencias. E impactó a generaciones y no pudo ni siquiera la historia y 2000 años de historia alterar eso. Si nosotros de igual forma fuéramos así de estrictos en vivir la palabra de Dios, en transmitir a nuestros hijos, podrían pasar miles de años y ellos seguirían siendo como Jesús dijo que tenemos que ser la luz del mundo y un ejemplo para los demás. ¿Qué es lo que vemos? Justamente lo contrario. En vez de que el linaje mejore cada generación, va empeorando porque aprenden de lo malo, porque no les heredamos lo bueno y hemos convertido, y te lo voy a demostrar el día de hoy, este mundo en un muladar debido a nuestra desobediencia. Somos nosotros los culpables y responsables por nuestra apatía y por nuestro egoísmo. A continuación vamos a ver la parte más importante del mensaje. Yo les invito a los que están siguiendo esto vía internet a que llamen a los que están en casa, porque en unos minutos esto se va a poner muy bueno y desafortunadamente muy crudo también. Vamos a ver el problema del mundo, cuál es su origen y algunas cosas muy interesantes a través de esto. Isaías capítulo 24, versículo 11, en este contexto está hablando de una futura profecía que vendría sobre el mundo, calamidad mundial. Isaías capítulo 24 versículo 1 dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, al siervo, al amo, a la criada, a la ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado, hacia el que recibe, al que da. Ya parece como Alejandro Fernández, ¿no? Vicente Fernández, ¿quién era? El de que la salta Pedrito Fernández, para que vean que no me la sé, ¿no? ¿Cuántos sabían que era de Pedro Fernández esta? Levante la mano todos los mundanos. No, no es cierto, estoy molestándolos nada más.
Versículo 3, la tierra será enteramente saqueada y enteramente vaciada, y completamente saqueada, porque Jehová, dice la Biblia, ha pronunciado esta palabra. ¿Cuál es la palabra que se pronuncia en contra de la tierra y por qué? Versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Fíjate, ¿por qué se contaminó? Porque traspasamos las leyes, porque falseamos el derecho, porque quebrantaron el pacto sempiterno, porque le dijeron: Dios, no te metas en mi vida, no te metas en la educación, es laica, no tiene que ver la Biblia, respeten los derechos de todo mundo y que hagan lo que quieran y no importa lo que la palabra de Dios dice. Que el 90% de los mexicanos, según el INEGI, dice creer en Dios. Sí, decimos que creemos, pero en nuestra vida no te metas. Déjame llevar a mi familia, a mis negocios con mis tranzas, a mi familia con mi apatía, y mi vida con mi tibieza, como a mí me dé la gana. Traspasamos la ley de Dios, y te voy a demostrar hoy que esto ha traído consecuencias naturales, no con argumentos religiosos que a lo mejor estás acostumbrado si vienes por primera vez. No, Señor, con el uso de la razón te voy a demostrar que esta es una verdad, que si obedeciéramos la palabra de Dios, el mundo sería radicalmente distinto. Que el ser humano es cínico e hipócrita. Cuando escucha la palabra, le entra por aquí, le sale por allá, la rechaza y luego voltea hacia el cielo y culpa a Dios de la tragedia que él mismo ha provocado. Hoy no vengo a responder por qué Dios permite que ocurra todo esto, por qué no hizo un mundo sin todo esto que veremos, por qué no lo ha terminado. Eso yo los invito los martes a la serie que tenemos de 7 a 8, porque Dios permite la maldad y el sufrimiento. También está el MP3 disponible. Hoy únicamente quiero demostrar que todo esto es culpa explícita de la apatía y desobediencia del ser humano hacia la palabra de Dios. Continuamos leyendo, dice el versículo 6, por esta causa, ¿cuál? Porque traspasamos la ley, porque falseamos el derecho, porque quebrantamos el pacto, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se habla de una gran mortandad. Se perdió el vino, símbolo del gozo. Enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad, ¿por qué? Por la vanidad del hombre. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Versículo 11 y último, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. No hay ya alegría en el corazón de las personas. Y tú puedes ver el mundo y darte cuenta que esto no está tan lejos de llevarse a cabo al 100%. ¿Cuánta gente atentando contra su vida? ¿Cuánta gente deprimida? ¿Cuánta gente amargada? A lo mejor tú dices, yo no encajo en ese grupo. Por sus tarjetas de crédito los conoceréis. Primera de Jesse 3:12. Más del 50% de las personas paga cada mes el pago mínimo. ¿Significa que son tontos y les gusta regalar más del 50% de su dinero en intereses anualmente? Por supuesto que no. ¿Qué significa? Que hay una falta de contentamiento que ni ellos pudieron controlar. Lo sobrepasó. Yo no estoy atacando comprar cosas, estoy atacando que alguien compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para agradar a gente que no conoce. Porque está tan llena de complejos, de traumas debido a su apatía espiritual, porque no conoce su identidad en Cristo. Entonces necesita ocultarse tras las apariencias, tras las marcas, tras los títulos. De ahí absurdos como que voy a la agencia, doy el 10% de enganche, el resto a 5 años y al final otro pago chiquito con el cual acabé pagando el 200%. Después de 4 años lo vendo en el 40% del total, regalé 160% de mi dinero. Felicidades, qué gran negociante eres. Felicidades, culpa a Dios de tus tonterías. Evidencias como estas podríamos citar de la falta de contentamiento, de que están buscando la satisfacción a través de los bienes materiales. Un gran grupo de personas que aún, como te voy a demostrar, tienen lo indispensable para ser felices, no lo son. ¿Por qué se desterró la alegría? ¿Por qué vino este caos? ¿Por qué se consumieron los habitantes? ¿Por qué disminuyeron? ¿Por qué vino mortandad? Dice, porque traspasamos la ley de Dios. Es no hacer caso a la palabra lo que ha traído el caos a este mundo. Si nosotros pusiéramos en práctica los consejos de Dios, que aunque te gusten o no te gusten, no puedes negar que tienen un fundamento y una razón de ser, el mundo sería radicalmente distinto y te lo voy a demostrar.
Ahora, no voy a ser muy exhaustivo con las estadísticas acerca de la violencia y la maldad, porque de eso ya sabemos nosotros perfectamente. En México es el pan de cada día y no necesitamos que nos ilustren cómo está nuestro entorno mediante estadísticas. Además, requeriríamos un día entero para esto. Pero sí quiero describirte un poco, un breve resumen acerca de cuál es el estado permanente y actual del 60% de la población mundial. ¿Por qué hago esto? Porque tal vez el tema de la violencia es algo esporádico que daña a algunos cuantos en algún momento de su vida, pero no es todos los días en la mayoría de los casos. Pero lo que veremos a continuación no es que me asaltaron un fin de semana, que me secuestraron 3 días, es algo que está viviendo el 60% del mundo de forma permanente. Pongan mucha atención a lo siguiente. ¿Cuántos habitantes hay actualmente en el mundo? La mayoría piensa y se quedó con la cifra de más de 6,000 millones de personas. No, señor, nos reproducimos como conejos. Hay más de 7,300 millones de habitantes en el mundo. 7,300 millones de personas. De esos 7,300 millones, 1,200 millones, algunas estadísticas más severas elevan la cifra a 1,300, otras más positivas la reducen a 1,000, pero yéndonos a la media de los 1,200 millones de personas, lo cual significa una sexta parte del mundo. Para entenderlo mejor, estamos sentados en filas de 12 sillas cada una. Voltea rápido a tu izquierda, a tu derecha, son 12, 13 personas. Imagínate que de esas 12, 13, 2 en cada fila se encontraran en esta condición. 1 de cada 6 habitantes en el mundo vive en pobreza extrema. Yo estoy completamente seguro que muchos no tienen idea de lo que queremos decir cuando mencionamos el término pobreza extrema. ¿Qué es para ti pobreza extrema? A lo mejor tú dices, es como yo, que no me alcanzó para bañarme con agua caliente, pastor, porque el macana de mi esposo no la pagó. No, ellos no tienen agua potable. Quisieran tener agua helada, aunque sea. ¿Significa que tienen que andar en camión y que no tienen para su coche? No, quisieran ellos tener camiones en sus calles. De hecho, quisieran tener calles, no las tienen. Pastor, ¿significa que no tienen wifi en su casa? Hay jóvenes tan frustrados por tanta tontería. ¿Qué pasó? ¿Se le apareció el diablo? ¿Qué? Me quedé sin internet. Ahora no voy a ver si mi amiga que me gusta ya me puso 2 palomitas azules en el mensaje de WhatsApp que le mandé. Una cuarta parte del mundo no tiene electricidad. ¿Qué se refiere pobreza extrema? ¿Será como esas señoras acomplejadas, traumadas, que andan detrás de las apariencias y van con el comité de mamás de la escuela y que entonces en vez de vivir de acuerdo a sus posibilidades, aclaro, no estoy atacando las marcas, si tiene, puede y quiere y le gusta, qué bueno, gloria a Dios y que Dios la bendiga? No, hablo de mujeres que van al centro comercial y que dicen, es que voy a ir con el comité de las mamás y todas van emperifolladas y yo cómo voy a llegar así, y su bolsa es Michael Kors, ¿cómo la mía va a decir Michael Horse? Con un caballo ahí. Entonces, si podía, qué bueno, pero no pudiendo, fue y llegó a Liverpool, sabe que para 18 meses sin intereses, pues me la llevo. Que compre ahora y pague en el milenio, pues me la llevo. Para llegar y que vean que ella también es de caché. Y a lo mejor las demás en el grupo están igual, la bola de ridículas. Esto no es pobreza extrema. Es que no les alcanza para camisas Lacoste. Y en vez de Lacoste dice la costeña. ¿No? Algunos jóvenes han de creer que pobreza extrema es tener el primer iPhone que salió. Papá, es que ¿qué van a decir mis amigos si llego con el 5? Ya salió el 8. Y todos hacen lo mismo, la única diferencia es que son cada vez más grandes. Pero ahí están también. Algunos ni para crédito tienen, pero su teléfono nuevo. Al rato van a llegar así con el iPhone 43. ¿Qué pasó, paps? ¿No? ¿Qué es pobreza extrema? Pobreza extrema no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pobreza extrema significa que de tu fila, suponiendo este ejemplo, 2 de cada 12 habitantes, 1 de cada 6, vive con menos de $1.25 al día. Si tú lo multiplicas por 18 pesos, se va a ver favorecida la cantidad, porque nuestro peso ahorita no está muy bien posicionado, que digamos, en relación a años anteriores, ¿verdad? Aún así, multiplicando esta cifra a su vez por 26 días del mes, concediéndole 4 días de descanso,
Estamos hablando que 2 personas por fila vivirían al mes con 630 pesos o menos. El salario mínimo en México es de aproximadamente 2,500 pesos al mes y de por sí ya es muy bajo. Y quienes lo ganan no les alcanza para mantener una familia y tiene que trabajar su familia y a veces los hijos y por eso dejan la escuela. Ahora imagínate cuáles son las condiciones de la sexta parte del mundo, que si en México con el salario mínimo no alcanza, ellos viven con 4 o 5 veces menos todavía. ¿Qué hay del resto del mundo? ¿Es muy esperanzador las cifras? No. Del resto tenemos con que más de 3,000 millones vive con $2.5 al día. Haciendo el mismo cálculo, esto equivale a 1,170 pesos por mes. Tú te das el lujo de quejarte porque en tus zapatos hay zapatos morados, pero no tienes fuchsia todavía. Ay, mi amor, es que no puede ser que no me has comprado el microondas rojo como el de mi vecina, que tiene maripositas plateadas. El que tengo blanco es en el que calentaban sus tortas Elías y sus amigos los profetas. Ay, papá, es que no tengo Smart TV, no voy a poder ver a Peppa Pig en Netflix. ¿Y qué pasó con la Cheyenne, pa? Cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que nuestros problemas son irrelevantes. Que tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, pero falta algo. Actitud de acercarnos a Dios para que nos dé la facultad de disfrutar de lo que tenemos. Si tú compararas la vida de muchos de los que tienen más escasez actualmente, a su vez ellos tendrían más lujos que los más ricos hace algunos años. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor tú te quejas porque tienes el coche más austero o porque no tienes y porque andas en transporte público. Quisieran en 1900 para atrás haber tenido un coche del que se subieran 40 personas y que los trasladara a algún lugar de una forma más eficaz y no andar a caballo y tardar 10 o 20 veces más en llegar a algún destino. Quisieran haber tenido agua potable independientemente de la temperatura. Quisieran haber tenido electricidad. No sabían lo que significaba todo esto en muchas culturas, en muchas generaciones, años atrás. El más sencillo de los autos actuales es más sofisticado que el más sofisticado de hace algunos 50, 60, 70 años. Lo que falta es contentamiento, más que otra cosa. Ahora, si tú ganas 1,350 pesos al mes o más, esto significa que eres parte del, entre comillas, privilegiado, 40% aproximadamente de la población mundial. 40% de la población mundial es únicamente quien gana más de 1,350 pesos por mes. La tercera parte del mundo no tiene acceso al agua potable. Esto no significa que la esposa en casa se enoja porque no pagaron el gas a tiempo y tuvo que bañarse un día de los 365 días del año con agua medio tibia tirándola fría. No. Yo no sé a lo mejor cuántos ayer dijeron, ay, el agua está fría en los bautizos. Vamos a buscarnos una iglesia que nos bautiza con agua calientita. Que procuraremos para el próximo año que no esté tan fría, por supuesto. Pero esta parte del mundo ni siquiera sabe lo que esto significa porque no tiene agua potable. Tú te puedes dar el lujo de decir, yo no tomo si no es Bonafont. Algunos se enojan porque el marido trajo agua de la embotelladora de la esquina y no Bonafont. Otros dicen, no, pastor, yo de Los Ángeles porque soy cristiana. No. Ellos no tienen esto. ¿Sabes cuál es la causa número 1 de muerte en el mundo? El hambre. No problemas a causa de la alimentación, el hambre. No que se enfermaron porque comieron algo que les cayó mal. No, señor, no tuvieron esa oportunidad porque no tuvieron que comer. Se murieron de hambre. El término es inanición. 100,000 personas por día mueren cada día de inanición. Ahora, todo esto no es suficientemente crudo ya de por sí. Escuche esta última estadística. Según la UNICEF, cada día mueren aproximadamente un niño cada 5 segundos. Los más positivos reducen la cifra cada 6 segundos. Los más extremistas la amplían a 4. La dejamos en el promedio del UNICEF, en 5 segundos. ¿Es alentador? Por supuesto que no. ¿Qué significa esto? Yo llevo 29 minutos con esta conferencia. Si tú haces el cálculo, 29 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto, entre 5 segundos, mientras yo he estado compartiendo este mensaje,
y tú has estado escuchándolo, 348 familias en el mundo han perdido un hijo porque no tuvieron para darle de comer. Mientras tú estabas enojado, indignado, peleado con Dios, porque Él es muy injusto contigo, porque no te ha dado para pagar la colegiatura de tus hijos, para ellos, siquiera estudiar en una escuela de gobierno sería un sueño irreal, fantástico, imaginario. Mientras tu problema es que el próximo año a lo mejor no voy a poderlos meter a la escuela de paga y van a tener que ir a la pública. Mientras tu problema es que no tengo para comprarles el nuevo juego de Xbox que quieren. Mientras tu problema es que estás decidiendo con tu presupuesto a dónde llevarás de comer a tu familia hoy saliendo de este servicio. Mientras tu problema es que estás viendo cómo le vas a hacer para pagar Netflix o Sky para que tu familia siga disfrutando de televisión por paga. El problema de 348 familias en este tiempo no tiene que ver con el Xbox, con la tele, con la educación. Tiene que ver con que hace meses sus hijos no tienen para comer y los acaban de ver morir de hambre por esta causa. ¿Y tú crees que tienes necesidad? ¿Quieres verlo de una forma más cruda y radical? Reiniciemos el cronómetro. Empieza la cuenta. Un niño más en el mundo acaba de morir por falta de alimento. 2. Hay otra familia lamentándose en este momento, a punto de verlo morir. El niño se está despidiendo. 3. 4. 5. Y la cuenta sigue. Y tú escuchas el silencio que hay en este lugar, porque esto es impactante. ¿Y a qué se debe? A la dureza del corazón del ser humano. ¿Y por qué Dios? No metas a Dios en esto en este momento. Repito, esto abarca otro tema y claro que lo he tratado con objetividad. En este punto, Dios nos dijo: amen a su prójimo como ustedes mismos. Y te voy a demostrar que si lo hiciéramos, entonces el mundo sería distinto. Te voy a demostrar que de una forma muy simple el mundo podría acabar con esto, pero el mundo no le interesa. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque desde el más chico hasta el más grande únicamente está interesado en sí mismo. Fíjate, algunos datos. En el año 2000, yo podría seguir con estadísticas, pero creo que es suficiente para describir el problema. Ahora te voy a demostrar que es por causa del pecado. Si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, el mundo sería radicalmente distinto. Ejemplo número 1, en el año 2000, del 100% de presupuesto que el mundo en ese entonces destinaba para la producción y fabricación de armas, que les da buenos dividendos a muchos de los gobiernos, hubiera bastado con que invirtieran únicamente el 99% y que el otro 1% lo destinaran para ayudar a la pobreza. Y con ese 1% hubiera alcanzado para poner a cada niño del mundo en la escuela. Cada niño del mundo hubiera podido entrar en la escuela con solamente el 1%, no de su presupuesto anual, del presupuesto anual para la fabricación de armas. ¿Qué hizo el mundo? ¿Qué hicieron los gobiernos? Tú sabes el resto de la historia. ¿Dijeron 1%? ¡No! Eso implica que perderemos poder, que perderemos dinero. ¿Y qué le interesó? Únicamente sus propios intereses. Los niños literalmente que se vayan al demonio. Sigamos pensando en nuestras armas, para nuestras guerras, para nuestro poder, para nuestro territorio, para nuestro dinero, porque lo único importante somos nosotros. Y así está el mundo entero. Así están los millonarios. Voy a demostrarte lo que podrían hacer. Y ojo, que no estoy atacando. Muchos de ellos han hecho su fortuna con trabajo, esfuerzo y honestidad, y muchas felicidades. Lo que no se vale es cuántos de ellos explotan a su clase obrera. ¿Cuántos de ellos tienen trabajando en condiciones inhumanas a sus obreros? ¿Cuántos de ellos son tan injustos que ni siquiera horas extras les pagan? ¿Por qué únicamente nos interesamos nosotros? Porque es una bola de hipócritas que salen y se paran en eventos de caridad, de beneficencia, a firmar un cheque por sus miserias, como te lo voy a demostrar, para que los demás los fotografíen. Además ni siquiera están donando, están con eso deduciendo impuestos, tranzas además de todo, para limpiar su negra y asquerosa conciencia. Porque hay egoísmo. Y qué fácil es luego tomar un micrófono, creerse intelectual, creerse muy inteligente y decir: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Cuando el ser humano, sin necesidad de alguna intervención milagrosa, tendría simplemente cambiando su corazón, volviéndose a Dios, tiene la capacidad
de transformar su historia, pero no quiere. Fíjate esto. Segunda estadística o ejemplo. El 1% de la población mundial más rica posee más riqueza, solamente ellos, que todo el 99% restante juntos. Se estima que de entre 60 a 80 personas, no 60-80%, solamente 60 u 80 millonarios, los más ricos del mundo, poseen más del 50% de la riqueza mundial. O sea, haz de cuenta que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde llega mi hermano con la camisa blanca. Todo este bloque, ellos 60 u 80, ellos solos tienen más del 50% de las riquezas de todo el mundo. Hasta dicen amén este grupo de personas, ¿verdad? Luego se ensalzaron así, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿A qué equivale y qué se podría hacer? Tercer ejemplo. Según la Oxfam, una organización mundial formada, si no mal recuerdo, conformada por más de 17 naciones, dedicada a estudiar, analizar y combatir la pobreza en el mundo. Fíjate esto. Se necesitarían solamente 60,000 millones de dólares anuales para acabar con la pobreza en el mundo. Tú y yo escuchamos esta cifra y es alarmante. 60,000 millones de dólares es imposible para nosotros. Pero ¿sabes a qué equivale? A la cuarta parte de las ganancias de las 100 personas más ricas del mundo, nada más. No de su patrimonio, de su capital, de sus empresas, no, de lo que ellos ganan con lo que ya tienen. No estoy hablando de renunciar a lo que tienen, de todo lo que ganan, que son cantidades absurdas, ridículas, miles de billones de dólares anuales. Si solamente el 25% lo destinaran para combatir la pobreza en el mundo y decidieran vivir con el otro 75%, seguirían viviendo idéntico. No cambiaría nada más que los ceros en la cuenta de su banco, pero en su calidad de vida y las de sus hijos y los hijos de sus hijos y toda su descendencia no cambiaría en nada, porque son cantidades ridículas. Es como si a ti te dijeran que con 2 pesos puedes acabar la pobreza en el mundo. ¿No daríamos todos 2 pesos? Para ellos es nada. ¿Qué hicieron? ¿Crees que les interesa? Por supuesto que no. ¿Quién les interesa? Yo y luego yo. El mundo no tiene el más mínimo amor al prójimo. Finge en sus asociaciones, en sus eventos. Algunos de ellos bien intencionados. La mayoría de los que pueden no les interesa en lo más mínimo. Ahora, en medio de esto, yo me preguntaba cuando hacía este mensaje, después de que hemos causado indignación, ¿cómo podemos esperar que el mundo lo haga si ni siquiera la iglesia lo hace? Entonces entendí, se me acabó la indignación en contra del mundo. Y dije, ¿cómo puede la iglesia esperar que el mundo tenga amor al prójimo si el cuerpo de Cristo, que ha recibido el más grande amor y que es testigo de ese amor, es incapaz de darlo? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5:14 en adelante? Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, pero saben una cosa, nadie que tiene una luz, que enciende una luz, la pone debajo de un almud, sino en lo más alto que esté en casa. Así alumbre vuestra luz a todos los hombres, para que al ver vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pero hay un problema aquí. Si apagas la luz, ¿qué viene? Obscuridad. Y sería ridículo que tú dijeras, llévense la obscuridad. Esto no existe, no te la puedes llevar. Lo que tendrías que decir es, traigan la luz. Entonces, si Jesús dice que somos la luz del mundo y el mundo está en tinieblas, ¿qué significa? Parece que están echando su rosario aquí. Significa que la luz está apagada. ¿Y quién dijo Jesús que era la luz? Su iglesia. Entonces meditaba esto preparando este mensaje. ¿Cómo puede el mundo cambiar si la iglesia, que tiene que impactar y poner el ejemplo, no lo hace? Si los más fríos somos los hijos de Dios, que conocemos de Dios, que hemos experimentado su amor, su misericordia, sus oportunidades. Pero es tan cómodo venir y sentarse en la mesa del Rey y recibir cada domingo, que se nos olvida que algún día fuimos mendigos. Y cuánta gente hay allá afuera en necesidad espiritual, emocional, física, y no nos interesa absolutamente para nada. Ejemplos de esta verdad tangibles, ahí les van. Primer ministerio que un servidor coordinó en Vida Nueva para el Mundo, el ministerio de evangelismo. Tenía aproximadamente yo como 19 años, eso fue hace como 5 años atrás, esto para que te des una idea, más o menos. ¿Cómo es que lo coordino? Porque me dijeron, vas por ser familia, órale. No,
acabamos de llegar a este local, había habido algunos cambios, siempre que hay movimientos, y no había ministerio de evangelismo. Yo decidí ser diferente a como eran muchos cristianos que yo veía, que se la pasaban quejando de cosas que estaban mal y no hacían nada para que las cosas estuvieran bien. Me fastidió y decidí ser diferente, y llegué con los pastores y les dije: pastores, falta grupo de evangelismo. En vez de quejarme, aquí tienen una propuesta de evangelismo para que ustedes la analicen, se la deleguen a quien quieran, y yo estoy para apoyarles en lo que pueda. Porque me había cansado de escuchar, por ejemplo, alguna vez una jovencita me dijo: en Villanueva faltan más estudios bíblicos. Y le digo: tienes más de 10 años de cristiana, ¿por qué no das uno? Qué fácil es criticar, juzgar, atacar, pero qué difícil es hacer las cosas. Porque somos egoístas. Me voy porque aquí no hay amor. Y seguramente muchos están pensando después de este mensaje: a esta iglesia no regreso porque nos hablaron muy duro. Ñi. Solamente te digo, analiza tu salvación, porque no estás creyendo realmente que es más bienaventurado dar que recibir. Porque lo decimos, pero no lo vivimos. Entonces los pastores me dijeron: muchas gracias, te quedas como coordinador. No, yo no quería ser coordinador, nada más se las presenté. No, de ti nació, vas. Porque también qué fácil es que otros lo hagan. No, hazlo, involúcrate. Entonces me paré aquí públicamente, en ese entonces, hace algunos años, y lo he vuelto a hacer, y les hice una invitación que hoy vuelvo a poner sobre la mesa. No cuento esto solamente como anécdota, sino como invitación. Les dije y les digo: hermanos, hay un grupo de evangelismo que tiene algunas actividades y algunos de ustedes me han dicho que no pueden participar porque no se acomoda a sus tiempos. Les dije: ok, va a haber 0 pretextos. Tú dinos, ¿a qué día puedes? ¿A qué hora puedes? ¿En dónde puedes? Hora, ¿dónde tienes carga? Y hacemos un grupo, vemos cuántos hermanos no están como tú, y hacemos un grupo de acuerdo a tus necesidades. No había pretextos. No era de que es que van los sábados en la mañana y no puedo. A ver, dime qué quieres. ¿Que tienes el jueves libre de 3 a 4 de la mañana porque eres cadenero de un antro? ¿Y que quieres esa hora predicar afuera de los antros? Armamos un grupo de hermanos cadeneros de antro y que prediquen. Tú dinos. Les pusimos todo, como dicen, peladito y en la boca. Se hizo la invitación. Tienes carga por asilos, por orfanatos, vida nueva, mete los oficios, pero eso sí, si no hay quien se quede como responsable, tú te vas a quedar como responsable del grupo. De 2,000 personas, ¿sabes cuántas se acercó? ¿Cuántas crees? 100, 200, 300, el 10%, el 1%, que serían 10. No, señor, el 0.10%, una persona, con una propuesta para un hospital los jueves, nada más. Hoy está la invitación otra vez. Ahí está el ministerio de evangelismo. Es un grupo ya, gracias a Dios, de más de 60 personas que está haciendo cosas bien bonitas y que a lo mejor no te adaptas a sus horarios. Pasa a la mesa al final con ellos. ¿Dónde tienes carga? ¿Qué día puedes? ¿A qué hora? ¿Sabes algo? Es triste y lamentable que llamemos evangelismo un ministerio. Ministerio en la Biblia era una actividad en la que participaban unos cuantos, como quienes atendían las mesas de las viudas. Se nombró y se designó. Pero evangelismo no tendría que ser un ministerio, evangelismo tendría que ser toda la iglesia. No una actividad exclusiva de unos cuantos. Tendríamos que estar comprometidos todos con esta gran comisión de Mateo 28:19. Porque todos supuestamente somos la luz, todos supuestamente somos la sal. Algunos en vez de la sal son una bola de salados, que es distinto. Hemos hecho invitación a ministerios, a la escuela dominical, el granero abundante. ¿Y qué vemos? Ahí llego y me importa yo, y luego yo, y luego yo, y luego yo. Y nada más yo. Que el granero abundante para ayudar a familias y hermanas con necesidad, con despensa, que otros lo hagan. Que evangelismo, que van a los hospitales y a las calles y a los camiones y a comunidades pobres, que otros lo hagan. Que la escuela dominical, que enseñan a mis hijos. Voy a poner un día de mi mes para participar. ¿Saben qué, coordinadores? A lo mejor no puedo todos los domingos, pero aquí estoy. Que otros lo hagan. Incluso he escuchado, y esto sí te va a servir, y vas a explicar por qué y estarás de acuerdo conmigo. Servidores que se hacen los indignados porque no me valoraron y no me trataron bien
Y yo vine aquí y estoy sirviendo y eso que ni me pagan. ¿No te pagan? ¿En dónde estás entonces? ¿Qué has leído? Porque que yo recuerde, la Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre, que fuimos creados por Él y para Él. El ministerio no tendría que ser algo de lo cual yo me estoy quejando todo el tiempo, lo cual hablo a través de mi egoísmo, que me importa más yo y no me importa si tengo que fracturar al ministerio, no me importa si tengo que dividir la iglesia, lo cual es muy común con tal de sacar provecho a mis intereses personales. No hay el más mínimo amor al prójimo. Alguien que entiende que fue comprado por la sangre de Cristo derramada en la cruz, le dice: Señor, gracias, porque no merecía ser salvo, mucho menos que me diera la oportunidad de servirte. Servirte haciendo lo que sea es un privilegio y una bendición, porque estaba en la calle tirado y perdido sin ti, y me diste el espíritu de adopción, por el cual ahora clamo: Abba, Padre, que significa papito. Ya no estás solo, ahora Él está contigo. Esta gente con esta actitud no ha entendido nada. Y qué bueno que abandonen del ministerio, porque primero tienen que venir a los pies de Cristo antes de servir. Preparando el mensaje después, empecé a llegar a conclusiones. Uno, ¿cómo puedo esperar que el mundo ame al prójimo si ni la iglesia ama al prójimo? Y después se volvió más radical y más crudo todavía. ¿Cómo podemos esperar que la iglesia ame al prójimo si no ama ni a su propia familia? ¿Cómo puedo esperar que el mundo ame al prójimo si yo no lo hago como iglesia? Y luego, ¿cómo la iglesia va a amar al prójimo si no ama ni a sus más cercanos? Y me impactó, dije: es cierto, Dios. ¿Qué les van a importar los niños que mueren de hambre cada 5 segundos si están envenenando lentamente a sus propios hijos? ¿Cómo una familia va a tocarse el corazón de que cada 5 segundos un niño muere porque no tiene que comer, si ellos que sí tienen para darle no les dan más que basura que los está envenenando? Si no aman ni a sus propios hijos, si los mandan a la escuela y les dicen: ahí te van 2 gansitos y 3 pingüinos y unas papas y una coca light para que no engordes, mijo. ¿Cómo si no le importa a su hijo y lo está envenenando, le van a importar los hijos de los demás? Con esta frialdad de padres que yo me pregunto seriamente: ¿para qué tuvieron hijos? ¿Para qué? Que en vez de pararse 20 minutos antes, media hora antes, orar con ellos, bendecir sus vidas, prepararles algo sano, por su flojera, por su egoísmo, porque son 10 minutos más de sueño, ahí toma dinero y trágate algo. Y salvo que tu hijo tenga algún problema médico que lo justifique, es vergonzoso que seamos de los países, creo que somos ya el número 1 en el mundo, con obesidad y con diabetes infantil. Esto no es posible. El niño no nace pidiendo dulces. Son costumbres, son hábitos de vida que padres irresponsables, egoístas, amadores de sí mismos, como advierte también la palabra que los habría en los últimos tiempos, le han inculcado a sus pobres hijos, que son víctimas de la perversidad y egoísmo del corazón de sus padres, que ni su propio hijo le interesa. Es realmente vergonzoso. Padres que compran un aparato y se lo dan a su hijo, le dicen: mira lo que te compré. No se lo compraste a él, te lo compraste a ti, para que no te fastidie, para que se entretenga en un rincón viendo películas, jugando o viendo Netflix, mientras tú estás muy ocupado en tus intereses. Antes los padres iban al parque con sus hijos. Ahora los padres compran cosas a los hijos para que ellos no les vengan a fastidiar. Paradójicamente, 10 años después, el hijo adolescente, al que le enseñaron desde pequeño a usar un aparato y se lo dieron sin ningún horario, sin responsabilidad alguna, de repente ese joven, ahora ese adolescente, está absorbido por los medios y el padre se enoja porque ese joven no le hace caso. Discúlpame, te está haciendo caso, está haciendo lo que le enseñaste desde pequeño. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. El problema es que no lo instruiste en el camino de Dios, sino en otros caminos, los cuales él continúa siguiendo todavía. ¿Qué nos va a importar el hambre en el mundo si no nos importa el hambre que pasa a nuestra familia?
Me contaba un hermano el otro día que estaba en el súper y había un hombre que estaba al final de la cuenta decidiendo qué dejar entre dos productos porque no le alcanzaba para ambos. Y me dice, adivina cuáles eran, Jesse. Les digo cuáles. Me dicen, una era la leche de su familia y la otra eran sus cigarros. Si no soy pastor, la ahorco. Con ganas, nada más porque ya no es como antes que el Espíritu Santo iba y venía, ya se queda aquí. Sino de que, a ver, Padre, te encargo tantito al Espíritu Santo, ahorita voy, lo ahorco y ahora sí ya que regrese a mí. No puede ser. ¿Hace cuánto que no llevas sombra a tu esposa a cenar fuera un lugar bonito? Es oportunidad, mujeres, para decir, Ahora, si realmente no puedes, está bien. Pero me pregunto, ¿realmente no puedes? Gracias, Pau. ¿Realmente no puedes? Es ridículo ver lo que gastan tantos hombres en alcohol cada fin de semana. Me tocó hace algunos años, tú recordarás cuando fue la final de América Cruz Azul. Aquella final épica y milagrosa que en 3 minutos, con un hombre menos, le dimos la vuelta al marcador con un gol del defensa y uno del portero. No. Otro ejemplo, hablando de eso, ahorita se viene a la mente, Cruz Azul 20 años sin ser campeón y tienes a padres que les dicen a sus hijos que es el mejor equipo. ¿Aman a sus hijos? Por supuesto que no. Pobre niño amargado porque su equipo nunca ha sido campeón. Frustrado por el egoísmo del padre, porque él iba a él, porque ese equipo le iba a él nada más. Pero bueno, aquí va con esto. En aquella ocasión, cuando salen los boletos a la venta al público, resulta que no salieron. Desde el primer segundo estaban agotados. Le hablo a un tío que es comentarista deportivo y le digo, oye tío, nunca salieron a la venta, consígueme un boleto. Y me dice, Jesse, acabo de regalar 10 en un programa que él tenía los miércoles, yo le hablé un jueves. Me dice, me hubieras hablado y te conseguía 2 o 3. Dice, está imposible. Me dice, Azcárraga regaló boletos a lo loco a directivos, familiares, amigos, etcétera. Aún los jugadores tenían boletos limitados. Déjame ver si te consigo uno. En ese inter yo estuve viendo cuánto costaban en reventa, el más barato 5,000 pesos. Yo dije, ¿sabes qué? Soy pastor, no apóstol, ¿no? Predico la palabra, no vendo drogas. Jamás en la vida voy a pagar esa cantidad por ir al estadio. Me acaba regalando mi tío un boleto. Llego al estadio y conozco personas que pagan esas cantidades. ¿Y tú crees que eran empresarios, médicos, adinerados que podían? ¡No! Personas que seguramente en su vida han llevado a su esposo un fin de semana a la playa, porque no alcanza. Que si su hijo le dice, llévame al parque, no tengo tiempo. Mi amor, vamos a cenar a un lugar bonito, ¿cómo crees? Pero no les dolió el codo pagar miles de pesos por ir a ver a su equipo. ¿Cómo puedes esperar que le importen otros si a su propia familia la tiene careciendo aún de lo más indispensable, pudiéndoselo dar? No se lo da. Hombres egoístas que los ve siempre bien vestidos, sus trajes italianos, y la pobre esposa que parece que le robó las mantas a las momias de Guanajuato, siempre envuelta en los mismos trapos. Que los hijos siempre están igual, todos descuidados. Y no es porque no pueda, porque si realmente no puede, por supuesto que tenemos que amar y bendecir y apoyar, pero no se vale que por culpa del egoísmo de personas avaras otros tengan que pasarla mal. ¿Cómo le va a importar al mundo el prójimo si a la iglesia no le importa? ¿Cómo le va a importar a la iglesia el prójimo si ni su propia familia a veces le importa? Si son capaces de engañarse después de años de matrimonio, si son tan cobardes que no respetan ni su propia palabra, si quebrantaste el pacto cuando tú dijiste, viéndole a los ojos ese hombre o esa mujer, prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. No tienen valor ni respeto ni por su propia palabra. Fue tu pacto, fue tu promesa, nadie te obligó. Y ni siquiera muchos son capaces. No me respondan, no levanten la mano. Yo les pregunto y que su conciencia les remuerde el resto del día. ¿Acostumbras a hacer cosas como las que hemos visto durante el mensaje? Ayudar, bendecir, predicar la palabra, regalar CDs, folletos, Biblias, planes de salvación, invitar a la iglesia, servir de alguna forma al Señor, bendecir las vidas de otras personas de alguna forma. ¿Te has sentado con tu familia y se han preguntado qué podemos hacer? No me respondan. Únicamente quiero decirles,
Primera de Juan Diego 10:12. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Si me apoyan con el teclado, por favor. Estamos corrompiendo a las siguientes generaciones. ¿Tú te acuerdas que Cam pecó en contra de su padre? Dice la Biblia que conoció su desnudez, lo cual según los teólogos significa o que lo avergonzó públicamente o que abusó sexualmente de él. Como sea, vino maldición por causa de su pecado. ¿Tú sabes quiénes descienden de Cam? ¿Tú crees que cuando tú pecas, que cuando tú eres indiferente a la voz de Dios se queda en lo que tú haces y a lo mejor hoy puedes decir, es mi problema y lo que yo haga y aquí se queda y es mi vida? Estás equivocado. Vas a afectar para bien o para mal a millones de personas a lo largo del tiempo a través de las generaciones que estarás o no impactando. Porque el ejemplo de Can y la maldición de Can fue traspasada a las siguientes generaciones. Y de Can descienden las tribus o razas de África que han sufrido históricamente la más brutal o de las más brutales persecuciones, explotaciones y pobreza. Actualmente muchos de ellos son parte de este 60% que hablamos hace rato, que no tiene ni lo más indispensable. Lo que tú hagas va a trascender para bien o para mal a lo largo de los años, impactando a las siguientes generaciones. Tus hijos lo están viendo. ¿Acostumbras a enseñarles a tratar bien a los demás? Yo quiero que en cuanto mi hija esté más consciente de algunas cosas, se lo he expresado a los coordinadores de evangelismo, que nos acompañe en estas actividades tan bonitas cuando van a comunidades pobres, a que ella ayude, a que no sea una niña egoísta que siempre quiere recibir y recibir y recibir y recibir. Desde ahorita le enseñamos cuando va dejando las cosas a dar y ella sabe para quién va. Y es impresionante cómo son receptivos. Hace algunos meses se fue mi esposa con mi hija a visitar a su mami, a mi suegra que vive en Querétaro. Yo la quería mandar al África de misionera, pero no alcanzó, entonces, no es cierto, estoy molestando. No, nos llevamos muy bien y de hecho ahora todo el verano vamos a ir con ella, nada más, porque algunos la conocen y luego piensan que hablo en serio. Y allá estuvo viviendo con dos amiguitas, hijas de pastores, y vieron un programa también donde había un niño que no tenía que comer, un niño africano. Entonces siempre que oraban por el niño que no tenía también que comer. Y cuando llegan después a la casa y nuestra primer comida juntos, al reencontrarnos, oro por los alimentos y digo, en el nombre de Jesús, amén. Ella abre los ojos, me voltea a ver como si hubiera cometido el pecado imperdonable, porque tiene un carácter a sus 3 años y medio, y enojada me dice, no, otra vez. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no oraste mis aminas y niños no momet, que traducido significa, no oraste por mis amigas y por el niño que no tiene que comer. 3 años y medio y ya está su corazón sensible a pedirle a Dios por los niños que no tienen que comer. Y sé que de mí depende conservar ese amor y sensibilidad y sembrar semillas que den fruto, y que de adolescente, de adulta, sea una niña amorosa que siga preocupándose por los demás, o hacerlo un monstruo lleno de egoísmo y de soberbia. Y así como yo, tú también tienes una responsabilidad. Yo le pude haber dicho, ¡qué niños! Desde ahí en adelante, todas las veces que oramos, tengo que orar por sus aminas y por el niño que no tiene que comer, que probablemente ese niño tristemente ya ni exista, pero oramos por ellos. ¿Qué estás haciendo en ellos? Yo te quiero invitar a que, saliendo de este mensaje, vayas con tu familia a casa, al parque, a donde se junten hoy, pero que seriamente platiquen acerca de esto. Que sigan viendo estadísticas de cómo está el mundo si ustedes quieren, y que se pregunten, ¿qué podemos hacer? Tú no puedes cambiar el mundo. La Biblia anuncia que no lo haremos, lo va a hacer Cristo. Pero eso no es pretexto para nuestra apatía. Que nos preguntemos según nuestras limitaciones y posibilidades. A lo mejor no puedo destinar el 25% de lo que gano. ¿Qué puedo hacer? No puedo darle al de la gasolinera un CD que hable de la palabra de Dios. No puedo algún día que vaya manejando, si tengo tiempo libre y veo a alguien que va pasando con un ídolo aquí colgado, en vez de juzgarlo, estacionar el coche, pararme y decirle, ¿cuánto sacas en un día? Yo te lo pago si tú me regalas 1 hora. Quiero hablarte de alguien que te ama y hablarle de Dios. Sería mucho pedir si destinas un sábado al mes para acompañar a nuestros hermanos de evangelismo a bendecir otras vidas.
¿Qué podemos hacer? Pregúntense como familia. Además de orar, ¿de qué forma podemos nosotros prender esa lámpara que ha estado apagada? Porque esto, hermanos, es algo grave. La mayoría de la iglesia piensa que pecar es hacer cosas malas. Entonces la mayoría dice: yo no peco. Yo me atrevo a decir que la mayoría sí peca, de acuerdo a la etimología de la palabra pecado. Pecado, del griego amartella, significa errar en el blanco. Es cuando algún arquero disparaba y no daba en el blanco, así como los tiros de la selección mexicana, siempre para afuera. Se decía que su flecha estaba en pecado, que él estaba en pecado. Pecado significa no dar en el centro de la voluntad de Dios. De modo que cuando tú dices: yo no hago las cosas malas que la Biblia me prohíbe hacer, estás únicamente abarcando el 50% de la definición de la palabra pecado. Pero hay otro 50% que no tiene que ver con si haces o no haces lo malo, sino con dejar de hacer lo bueno. Cuando yo dejo de hacer lo bueno que Él me ha mandado, no estoy en la voluntad de Dios y también estoy en pecado. De ahí que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, y con esto termino, dijera estas palabras tan fuertes que tú conoces, pero que a lo mejor no has meditado de esta forma. Mateo 25 versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En la iglesia hay ovejas y hay cabritos. El trigo y la cizaña crecen juntos. Hace 8 días se habían robado unos aparatos, unos in-ears, y no es la primera vez que se roban cosas. Y en el grupo ya nunca se los comenté a toda la banda. Había mucha indignación y con justa razón. Y entre ellos decían: no, que no te indignes, no, que sí te indignes, no, que no te indignes. Bueno, ya no sabían ni qué hacer, ¿verdad? Tienen toda la razón. Cosas como estas no deberían de pasar en el cuerpo de Cristo. Pero si el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia, la verdadera iglesia no lo va a hacer. ¿Quién es capaz de hacer esto? Cabritos o cizaña. En campamentos, en congresos de jóvenes, se han robado cosas aquí adentro. En salones cerrados de servidores se han robado cosas, lo cual nos habla del gran egoísmo que hay a veces en la iglesia. Y nos ilustra Jesús. ¿Por qué? Porque crecen juntos las ovejas y los cabritos. Ahora, ¿cómo distinguimos quién es cada uno? Si ninguno fuma ni se emborracha, a lo mejor dices: no roba. Se distingue no precisamente por lo bueno, por lo malo que hacen o no hacen, sino por lo bueno. Fíjate qué interesante lo que viene. Entonces les dirá, versículo 34, el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces le van a preguntar: Señor, ¿cuándo hicimos todo eso hacia ti? Y él les responde, versículo 40: de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero también dice el versículo 41: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algunos dicen: el infierno no existe. ¿Y por qué dice eterno? Ahora, ¿qué hicieron malo? A continuación dice: porque robaron, mataron, secuestraron, violaron. No, sorprendentemente a continuación no describe cosas malas que hicieron, sino cosas buenas que dejaron de hacer. Esto no significa que la salvación sea por obras y que no hicieron las obras suficientes para ser salvos. Significa que sus obras dieron testimonio que nunca fueron salvos. Porque alguien que ha creído en la obra de Cristo Jesús no va a tener esta dureza de corazón. Alguien tan frío y tan insensible es porque no ha entendido nada y es un religioso nada más. El que realmente entendió: Señor, tú diste tu vida por mí y me rescataste. Tan quebrantado va a ser que le va a decir: Señor, ahora yo quiero bendecir a otros. El que no le interesan los demás es porque no ha creído nada. Es como si yo te dijera: toma este frasco, aquí está la cura para el cáncer, y tú vas y le escondes. ¿Me creíste? Por supuesto que no. Si tú has apagado la luz, es porque no has creído nada. ¿Y cuál fue el problema de estas personas? ¿Qué hicieron de malo? Absolutamente nada. Pero dice el versículo 42: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber,
Fui forastero y no me recogiste. Estuve enfermo, estuve desnudo, perdón, y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le dirán, si me van preparando el video, por favor: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, sin haber hecho nada malo, por la ausencia de amor, por su hipocresía, por su conciencia cauterizada, por su egoísmo, porque dieron testimonio con esta actitud de que nunca les interesó nadie más que ellos mismos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. No voy a terminar haciendo una oración muy rimbombante en esta ocasión: Señor, prometo y no sé qué. No, vamos a hacer una oración muy sencilla, cantarle un canto de compromiso a Dios. Y solamente quiero invitarte a dos cosas. Uno, platica con tu familia, oren y díganle: Dios, ¿qué podemos hacer? Dos, pídele a Dios que ponga carga en tu corazón. Piensa de acuerdo a tus días y horarios disponibles y lo que Dios ha puesto, en dónde puedes o te gustaría participar. Y aunque no haya un grupo actualmente que se enfoque ahí, vamos a abrir un grupo ahí y puedes acercarte a la mesa de evangelismo, a que te tomen tus datos. Hay un grupo de WhatsApp donde están ellos notificándose de todo esto. Y ojalá que después de este mensaje la respuesta pueda ser distinta, y que toda la iglesia seamos parte del ministerio de evangelismo, que toda la iglesia seamos esta luz del mundo. Les pido por favor que pongan atención 2 minutos a este video que resume un poco de este trabajo que se ha hecho y del cual pueden formar parte. Listo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Dile: Señor, perdona la dureza de mi corazón, perdona mi frialdad. Ya no quiero ser igual. Alza tu voz a través de este canto y dile: Señor, quiero ser como tú, quiero seguir tu ejemplo. Perdona mi egoísmo. Sé que tú cambiarás el mundo y no yo, pero mientras viva quiero ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Quiero y voy a ser diferente. Alza tu voz. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo
tu lugar, Señor, que esto no sean solamente palabras. Enséñame cómo reflejar tu amor de una manera genuina. Dile gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy que estoy con vida, sin duda alguna fue fuerte haber escuchado todo esto, pero es mejor haberlo escuchado en vida cuando tengo una oportunidad de sacudirme, de analizar mi fe, de analizar mi corazón, y no haberle escuchado, como dice Mateo que leímos, en el juicio eterno. Señor, no se trata de que haga las obras suficientes para ser salvo. Se trata de que primeramente entienda la salvación. Dile: Dios, en esta hora quiero decirte que creo en ti. Creo en tu obra en la cruz, que moriste por mí. Y te pido que me perdones por mis pecados, que vengas a reinar en mi vida. Te doy gracias por tu perdón, por tu misericordia, por tu compasión. Y si realmente lo estoy creyendo, que tú traes vida eterna, ¿cómo podría quedarme callado? Señor, si en realidad creo estas palabras, quiero decirte, mi actitud será otra, no para ser salvo, sino como el resultado de la salvación que me has regalado. Una última vez dile en tu lugar: Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual de egoísta. Ya no quiero ser igual de frío, de duro. Quiero ser como tú, Jesús. Conocerte más, seguir tu ejemplo. Ya no quiero calentar la banca de mi iglesia, venir a recibir y quejarme de cuando no recibí lo que quería. Quiero empezar a dar, vivir lo que tantas veces he dicho y no he creído. Más bienaventurado es dar que recibir. Enséñame a quién puedo bendecir, a quién le puedo compartir, a quién puedo ayudar, a quién le puedo llevar las buenas nuevas. Usa mi vida, la pongo en tus manos para que tú la uses. Como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Dile: Señor, voy a comenzar en casa y luego con el prójimo, pero definitivamente se terminó esta apatía en mi vida, esta dureza, esta frialdad. Amaré a mi prójimo como a mí mismo, lo cual no es un sentimiento, es una decisión precedida de una orden, y yo te obedeceré. En el nombre de Jesús, dile gracias y ayúdame a impactar a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a ser de bendición para millones a lo largo de generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Pues gracias a Dios que nos da esta oportunidad cada mañana.